Bendiciones, nuevamente muy agradecido de poder conectarnos con toda la audiencia a través de las páginas sociales. Miércoles otra vez, así que una semana más que pasamos y estamos felices y contentos de poder conectarnos con todos ustedes a través de la página social. Estamos felices y orando al Señor que usted se encuentre bien. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Aunque no me ha preguntado cómo está porque no ha podido, pero de todas maneras estamos bien, nos sentimos bien en todo sentido. Les pido sus oraciones. Mañana estaremos viajando para Colombia y regresando el próximo lunes, Dios mediante, así que tenemos un fin de semana con actividades allí en la ciudad de Cúcuta, frontera, casi prácticamente frontera con Venezuela. Allí tendremos un grupo de pastores de aquella zona donde vamos a estar pues siendo bendecidos y a la vez compartiendo algo de la palabra del Señor. En el día de hoy no hay muchos anuncios especiales, los de siempre, los de costumbre. El domingo los dos servicios, como siempre, a las 9, a las 11:30. Los lunes tenemos instituto, los martes están los jóvenes, los miércoles estoy yo, los jueves hay intercesión, hay gales también los martes y miércoles, los jueves intercesión por Zoom y además presencial, los viernes servicio, los sábados en la mañana también hay oración y bueno, no se para, la obra de Dios demanda. Y le damos gracias a Dios porque Él nos da la fuerza, Él nos da el deseo de poder seguir trabajando en su obra y poder hacerlo lo mejor que podamos. Siempre al Señor se le debe de servir con excelencia. Para mí poder compartir la palabra del Señor es un deleite, es un privilegio y a veces con más acierto que otras, pero sigue siendo la palabra del Señor. Estamos felices de poder hacerlo y para poder hacerlo siempre ha sido algo muy notable en mi vida el estudio de la palabra del Señor. No he llegado a la meta, en otras palabras, me queda mucho por aprender, me queda mucho por conocer, pero siempre tengo el deseo de aprender y de conocer. En la Biblia y en el devenir de la vida cristiana me he dado cuenta que tenemos 7 maneras de aprender, más o menos que todos las conocemos. Se aprende por la experiencia, se aprende por el padecimiento, por discernimiento, por humillación, por revelación, por observación, por estudio de la palabra. Se aprende de todas maneras. El que no aprende es porque no quiere, porque métodos y maneras de aprender, y las que me faltan aquí, que no las he podido anotar, el que no lo hace es porque no quiere, no tiene el deseo, se conforma con lo que sabe, con lo que tiene, y no desea subir a otros niveles porque quizás con la subida de un nivel sube también la responsabilidad, el compromiso y los deberes. Pero eso es una mentalidad un poco raquítica. No debemos de tenerlo para nada, porque la Biblia nos apunta de que hemos sido salvos para que Cristo sea formado en nosotros, predestinados para que el Señor sea formado en nuestra vida. Romanos 8:29, entre otras citas, Efesios 2:10, hay un montón de escrituras, Primera de Pedro 2:9, Isaías, Efesios 4:24, hay un montón de citas donde se apunta o se anota que el trabajo y la labor es que seamos semejantes al Hijo de Dios. Al menos sé que no vamos a hacerlo en su totalidad porque quién como Él, pero sí podemos usarlo como la medida, como el patrón, como el punto referente al cual el Espíritu de Dios sigue trabajando en nosotros. Ahora, para poder parecernos al Señor, para poder ser como Él, también debemos de ser probados
en alguna medida en la misma forma en que Él lo fue. Recuerden que Él se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros. Y siendo hombre, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por eso es que se humilló hasta lo sumo, y por eso es que Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, si queremos parecernos a Él, tenemos también que pasar por situaciones similares a las que Él pasó. Yo no digo que vamos a pasarlas igual o peor, porque no creo que llegamos a ese nivel, a esa altura. Pero sí tenemos que ser probados. Cuando hablo de ser probados, puedo leer aquí una serie de cosas por las que Él atravesó. Después voy a leer algunas otras 8 cosas también que lo caracterizaban. Por ejemplo, Él sabía de rechazos desde el inicio y murió rechazado también. Amenazas, encontramos después traiciones, me pongo los espejuelos para poder ver, persecución, calumnias, el abandono de los seguidores, incomprensión, ingratitud, olvido, tortura física, oposición del diablo, muerte y descenso al Hades para luego subir, ya que la muerte fue vencida en la cruz del Calvario. Todo este asunto de cosas, también los que servimos al Señor, también vamos a experimentar o a probar en cierto nivel algunas de estas cosas. Cuando hablo de rechazo, de amenazas, de persecuciones, de calumnias, de traiciones, de abandono de los seguidores, de incomprensión, de ingratitud, de olvido, toda esa serie de cosas. Quizás no nos toca la tortura física, quizás no, pero la persecución diabólica, la oposición diabólica la vamos a tener todos. Así que todo este conglomerado de cosas son parte que Dios utiliza para formar el carácter, y cuando miramos el carácter de Cristo vemos un carácter perfecto, extraordinario. Ningún hombre ha pisado esta tierra como Él. No tiene comparación. Ahora, cuando yo miro, medito, examino la vida de Cristo, también me voy dando cuenta que tenía una serie de cosas que yo no creo que yo las alcance al mismo nivel que Él, pero que debemos de perseguirlas. Por ejemplo, Él tenía un corazón puro, ausente completamente de malicia, sin pecado. Yo no llego ahí yo no me meto, porque yo no llego a eso. Pero la Biblia nos enseña que debemos de desearlo, que el corazón puro, el corazón ausente de malicia, que podamos echar, la Biblia dice, desechando toda malicia y abundancia de injusticia, de que nosotros podamos cultivar la pureza del corazón. Los malos pensamientos, los malos deseos, todo eso tenemos que pelear contra ello. Es decir, Jesús no tenía pecado, yo sí, usted también. No alcanzamos, pero sí debemos de perseguir, mantener la pureza del corazón, un corazón limpio, un corazón puro. David llega un tiempo, un momento después de que peca, renueva en mí, dice, un corazón puro, un espíritu recto. Dame pureza de corazón, porque el corazón le traicionó y le falló. Jesús no tuvo nunca ese problema, nunca tuvo pecado, ni de pensamiento, palabra, obra, intención, en ningún aspecto, en ningún momento Jesús tuvo pecado. Tenía una pureza extraordinaria en su corazón. Eso debemos de perseguirlo nosotros. Tenía un amor incondicional, pero no solamente un amor incondicional, sino también un amor apasionado en relación al servicio. El amor incondicional del Señor no tiene comparación ninguno. Ese es el amor con que nos amó a nosotros. Y es con ese amor que nosotros debemos de amarlo a Él y amar a los demás. Cumpliendo así la palabra de Dios, cumpliendo así la Escritura. La Biblia nos enseña de que
las dificultades que él tuvo que enfrentar no lo lastimaron, no lo dañaron, no lo marcaron para nada en absoluto. Al contrario, él ayudaba a toda persona que se allegaba a él. Tenía, por lo tanto, una tercera cosa, tenía una mente sana. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que pasa es que yo creo que no la estrenamos. Es decir, tenía una mentalidad lógica, sentido común, una mente, Dios mío, controlada por el Espíritu de Dios. No tenía una mente que era el taller del enemigo, para nada en absoluto. Era el taller de Dios, y la Biblia nos enseña cómo es que nosotros debemos de pensar en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que tiene buen nombre, toda esa serie de cosas que están en la epístola a los Filipenses. Nosotros debemos de aprender a pensar. El pensamiento es esencial, nadie puede evitarlo, todos pensamos. Pensamos bien o pensamos mal, y quizás cuando estamos durmiendo ahí es que no pensamos. Decimos a veces cuando nos apresuramos a hablar o a hacer algo, no pensaste lo que estabas haciendo. Bueno, eso nos sucede a todos. Así que debemos de pedirle a Dios que la mente de Cristo, que dice Pablo que nosotros tenemos, que podamos cultivar en ella. Hace muchos años yo hablaba sobre esto, y la mente de Cristo era una mente victoriosa, era una mente positiva, era una mente increíblemente saludable, segura, firme. Sabía que nada le podía hacer frente. Es decir, tenía la mente de un vencedor. Tenía una mente que no se preocupaba por las necesidades, porque sabía que su Padre suplía toda necesidad. Ese tipo de mentalidad debemos de aprender a cultivarlo. Jesús, cuando miramos, tenía un poder de observación increíble. Yo he hablado de esto porque, de hecho, mencioné que la observación es una de las formas en que podemos aprender. Me refiero a ver más allá de lo que ven los ojos, sino me refiero a mirar un poquito más, observar las cosas. Jesús tenía un poder de observación increíble. Veía una mujer viuda que echaba una blanca y nadie se dio cuenta, pero Jesús miró la diferencia y nos daba lecciones increíbles por medio de la observación. Hacía preguntas y siempre he dicho, estudia las preguntas de Jesús. Tienen una profundidad, a la vez una sencillez increíble. Preguntarle a un hombre que lleva 37 años paralítico allí al lado del estanque, ¿quieres ser sano? ¿Qué clase de pregunta? Pero las preguntas de Jesús ponían al descubierto. ¿Qué quieres que te haga?, le dijo al ciego. Ponían al descubierto lo que había en el corazón, no solamente para él, sino para la propia persona. Cuando él preguntaba algo, no es porque no lo sabía o porque lo ignoraba, sino más bien quería conocer la respuesta, porque quería saber qué es la prioridad, cuál era la prioridad que había en el corazón de la persona. Así que el poder de observación, el fariseo, el publicano, tenía un poder se daba cuenta de las cosas, iba más allá, y donde nadie se enteraba de lo que estaba pasando, Jesús sacaba lecciones extraordinarias. Debemos de aprender también el poder de la observación. Se aprende mucho, déjame decirle. De hecho, todo creyente debía de ser un buen observador de la vida, de las circunstancias, de los hechos, de los eventos, de lo que sucede, porque vamos a aprender muchísimo cuando empezamos a observar. A veces las palabras que oímos o lo que nuestros ojos físicos ven es insuficiente y no reflejan en absoluto la realidad de las cosas. Pero cuando le echas el ojo y piensas y observas, ahí podemos aprender y podemos enterarnos un poco más profundamente de qué es lo que está pasando, de cómo es la persona. Toda esta serie de cosas debemos de aprender.
La otra cosa que Jesús tenía es que tenía un discernimiento increíble. La Biblia dice que el discernimiento se obtiene por el uso, el ejercicio del bien y del mal, por el uso de la palabra de Dios. Él era la palabra. Así que tenía un discernimiento que nadie le podía tumbar, nadie le podía engañar. Tiene un discípulo llamado Pedro y Jesús les pregunta: ¿quién decís vosotros que soy yo? Y empiezan ellos a dar opiniones, que si eres el Bautista, que si eres otro de los profetas, y Pedro sale y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: bienaventurado tú, Simón Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí le dice: y tú eres Pedro, y sobre la piedra, es decir, lo que acabas de decir, sobre esa declaración, edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 5 minutos después, Pedro pensó que ahora todo lo que le venía a la mente era una revelación del cielo. Cuando Jesús les cuenta y les dice: es necesario que yo vaya a Jerusalén y que sea apresado y que caiga en manos de los perseguidores y toda esa serie de cosas, Pedro se acerca a él y empieza a reconvenirle de que no vaya a Jerusalén para que no le pase nada de lo que está hablando. Entonces Jesús se da cuenta de que el que está hablando no es la misma persona que le dijo hace un rato: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La Biblia dice que nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pero de pronto el Espíritu Santo no era el que estaba inspirando a Pedro. No vayas a Jerusalén. Y Jesús discierne: esa palabra y ese consejo que me está dando no proviene de lo alto, es del mismísimo diablo que me quiere animar para que yo no cumpla la voluntad de mi Padre. Inmediatamente le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. La persona que está enfocada en su rol, en el propósito de Dios, nadie puede venirte con historias diferentes o contrarias. Cuando uno conoce el plan de Dios en su vida, cualquier otra alternativa que te ofrezcan no proviene de Dios. Dios nunca cambia el propósito, siempre lo va a mantener. Jesús sabía para lo que había venido. Él dijo: mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del Padre que me envió. Ahora la voluntad del Padre era que trajera salvación y vida eterna a la humanidad, que pudiera ofrecerse a sí mismo como el Cordero sin mancha para poder cargar los pecados de la humanidad sobre sí. El Bautista lo vio y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el plan del Padre y ese era el plan de Dios. Jesús vivió enfocado completamente. Por eso dijo: mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre. Ahora llega Pedro y le dice: no la hagas, no vayas a Jerusalén para que no te maten, no te apresen, no te crucifiquen, no hagan nada de eso. ¿De dónde venía entonces ese consejo? Seguramente que era un buen consejo, bien intencionado de parte de Pedro, pero detrás de Pedro estaba el enemigo inspirándolo para ver si ahora Jesús le dice: ay, qué bueno, Pedro, muchas gracias, qué bien que te interesas por mí. Oye, yo creo que ese consejito está bueno. No, le dijo: apártate de mí, Satanás. Esto no, lo que tú me estás hablando no viene de parte de Dios. Cuando alguien te quiere dar un consejo bien intencionado, pero ese consejo que te da estorba, retrasa, se interpone a la conocida voluntad de Dios para ti y su palabra, no le hagas caso. No es Dios el que te está hablando. No quiero decir que es que las personas son poseídas constantemente y te van a dar consejos de estos extravagantes y raros. No, pero gente buena, con buena intención, puede darte un consejo para sacarte
del plan y la voluntad del Señor. No le hagas caso. Cuando estás enfocado, el discernimiento se agudiza. Cuando no estás enfocado en tu labor, en tu misión, es fácil engañarte y no discernir lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo o lo que viene de tu propia mentalidad. Así que tenemos que imitarlo a Él. La otra cosa que tenía Jesús es que era una persona humilde y mansa de corazón. No perseguía la fama. Entendía lo que es morir al yo. Entendía lo que es negarse a sí mismo, y eso es lo que le exigió a todo el que quería seguirle a Él. Si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día, sígueme. En otras palabras, imítame a mí. La humildad es una virtud maravillosa, es una virtud extraordinaria, distinta por completo a lo que a veces interna y solapadamente andamos buscando la popularidad, andamos buscando la fama. ¿Cuántos likes tengo en Facebook? ¿Cuántos seguidores tengo? Los aplausos, el que te diga la gente, oh, siervo tremendo, cómo Dios. Si persigues eso, no nos parecemos a Jesús en nada. Levantaba muertos, hacía milagros y le decía, no digas nada a nadie. Calladitos, esto no es cuestión de autopromoción. Dios es el que levanta. Si a Dios le da la gana de hacerte famoso, mira, Dios te levanta y Dios te hace famoso, porque Él quiere, pero eso lo hace Dios. No debemos de hacerlo nosotros. La autopromoción no es lo que más agrada al Señor. Yo no tengo que andar promoverme, porque el que lo hace es porque persigue ser famoso, ser conocido, ser popular, ser el protagonista de la situación. Y el que persigue todo eso, y te voy a decir algo, en una forma a veces muy disimulada, aún disfrazamos esa intención de servicio al Señor. Estamos sirviendo al Señor, la disfrazamos del uso de los dones, la disfrazamos de muchas maneras, y en realidad luego decimos, oh no, la gloria es para Dios, pero muchas veces nos queremos quedar un poco de ella. No se la damos toda, de corazón, todos atravesamos eso. Las alabanzas de la gente, todas estas cosas que suceden, cuando Dios toma un vaso y lo utiliza, vamos a encontrar de que, por favor, no persigas la fama ni la popularidad. Si Dios te quiere dar a conocer, Dios lo hace. Dios no tiene ningún problema con eso. A veces me han contado personas que me han dicho, quiero hacer famoso a Jesucristo. Amén. Ese es el que tiene que ser famoso. Ese es el que tenemos que dar a conocer al mundo entero. Pero nosotros vamos a quedarnos tranquilos. Jesús era una persona mansa y humilde de corazón, y nos dijo, aprendan de mí que soy manso y soy humilde de corazón. Jesús tenía otra cosa. Queremos imitarlo y nos fijamos en cómo Él obraba, cómo Él actuaba ante la gente como hombre, como uno de nosotros, qué es lo que Él hacía, qué virtudes le caracterizaban, y por ahí podemos ir aprendiendo para imitarle a Él. Tenía otra cosa, tenía un poder de argumentación horrible. Ni los abogados, ni los escribas, ni los fariseos, ni los doctores de la ley se le podían comparar. Sacaba lecciones increíbles cuando veía a la gente que trataba de justificarse a sí mismo. Un ejemplo de lo que estoy hablando es esto, cuando la moneda, la famosa moneda, y tú no vas a pagar los impuestos. Y le hace una pregunta, ¿quién paga los impuestos? ¿El hijo de la casa o el extranjero? No, el extranjero, pero nosotros somos judíos, no tenemos que pagar los impuestos. Pero para que veas que yo no me voy a negar a eso, le dice a Pedro, ve para allá
y busca entonces un pescado, y el primero que cojas, ábrelo, que allí está una moneda para pagar mis impuestos y los tuyos. Otra gente en otra ocasión empiezan a hacerle preguntas capciosas y empiezan a decirle, es justo, hablando del mismo tema, es justo pagar tributos al César, y oye, préstame una moneda, y le dan una moneda y hace una pregunta, ¿de quién imagen es esta moneda? Y le dijo, pues del César. Bueno, pues dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios, porque el hombre lleva la imagen de Dios. Dale la moneda que lleva la imagen del César, dale al César, pero tú ríndete, entrégate, date a aquel cuya imagen está en ti, aunque esté dañada por el pecado. Él cogía y tenía situaciones, qué sé yo, tocaba los féretros de personas que no se podían tocar. Tenía un poder de argumentación. Le paran un paralítico, un día está enseñando en una casa, llegan los doctores de la ley porque era costumbre, cuando había fama de que un profeta se estaba levantando, iban a observar y a oír cuál era la doctrina, lo que tenía que decir. Y allí estaban ellos y él está ahí tranquilito. Y de pronto se rompe el techo y le bajan una persona paralítica. Y dice la Biblia, hablando de la observación, al ver Jesús la fe de ellos. Oye, esto no se podía entrar en la casa por el gentío que había. ¿Y qué es lo que hacen? Esa gente no se rinde. Se suben al paralítico al techo, abren un hueco y se lo bajan y se lo plantan delante. Ahora Jesús, al ver la fe de ellos, entonces les dice lo siguiente, usa la palabra y les dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Se arma el escándalo, porque él sabía lo que estaban pensando y empieza la discusión. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y entonces él dice, bueno, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra, y me van a decir ustedes, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho, levántate y anda. Pues para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. A ti te digo, hombre, levántate, toma tu lecho y arranca para tu casa y lo sana allí delante de todo el mundo. Por favor, nadie quise. ¿Cuál es el primer mandamiento? Le hacían preguntas capciosas para ver si lo cogían en algún error, en algún fallo. No podían. Tenía un poder para argumentar increíble. Los discípulos tenían dudas. Señor, hubo uno que se casó y se murió, y el hermano se casó y se murió, y el otro hermano se casó y se murió, y el otro hermano, y así pasó con 7 hermanos. Le llamamos la viuda negra a esa mujer porque se murieron los 7. Cuando se mueran y estén en el cielo, ¿de quién va a ser la mujer? Y el Señor le dice, pero ven acá, ¿cuál es la historia? ¿No habéis leído que allí, cuando estemos allá, seremos como los ángeles? Allí no hay necesidad de procreación, allí no hay necesidad de tener sexo, allí seremos como los ángeles, es decir, allí ella no va a ser la mujer de nadie, punto. Erráis, dice en otra ocasión las Escrituras, y el poder de Dios. Por favor, el poder de argumentación que tenía el Señor era extraordinario. Tenía otra cosa, tenía una sabiduría que hay que mandarla a buscar. Bueno, él era la sabiduría encarnada. Nosotros tenemos que buscar la sabiduría. Si la encuentras, no la vendas. Es más preciosa que el oro y que la plata. Así que esto, nadie se puede comparar como el Señor a la hora de enseñar. Esto, la sabiduría que desplegaba, las palabras que hablaba, tan sencillas y a la vez tan profundas, nadie se puede comparar con él. Han pasado más de 2000 años y siguen cambiando la vida de todo aquel que las acepta. Era el poder extraordinario que tenía. Jesús era la sabiduría ahí metida en un ropaje humano y paseándose por esta tierra.
tenemos que orar. Pablo dice, oro para que seáis llenos del espíritu de sabiduría y de revelación. Orar por sabiduría y pedirle a Dios sabiduría de lo alto, porque con ella es que nosotros ganamos la guerra y peleamos la batalla. La última cosa que yo observo, hay muchísimas más, esto no es exhaustivo, hay muchas más. Era un hombre dirigido, no programado. Él buscaba constantemente la dirección del Espíritu. Era una persona dirigida. Los demás le empujaban, sube a Jerusalén, no. Ve a la fiesta, no. Estaba esperando órdenes. Cuando él sentía la dirección del Espíritu, entonces caminaba. Nosotros debemos de aprender a hacer exactamente lo mismo. Pedirle a Dios que nos ayude para poder ser dirigidos. Los programas están bien, tienen su lugar, pero no debemos de ser gente programada, porque el programa, si no lo interpretas bien, pudiera ser lo que mata, mutila la dirección del Espíritu. Eso pasa en la vida, pasa en los servicios, pasa en el culto en la iglesia. Hay un programa, está bien, pero tenemos que buscar sobre todas las cosas la dirección del Espíritu Santo. Se me fue el tiempo. Otra vez, de nuevo, chao, adiós, que lo vaya bien. Comparte en tu muro si lo que estoy hablando aquí te bendice. Siempre habrá alguien que le pueda servir de bendición. Así que compártelo. Te veo la semana que viene, Dios mediante. Hasta entonces recuerda, Jesucristo es el Señor y te ama incondicionalmente. Que Dios te bendiga.